Hola, ¿sigues pensando que la Revolución Francesa fue lo mejor que le pudo haber pasado a la humanidad? ¿Y fue una revolución en pos de la ciencia, la tolerancia y el amor? Pues hoy vengo a contarte la verdad. Pero antes de comenzar a hablar de los horrores de esta revolución, un poco de contexto. Francia se encontraba en una deuda externa tremenda. Muchos ministros del rey parecían estar en contra de la monarquía y algunos incluso estar en contra de la misma fe católica. El rey se vio obligado a subir los impuestos, decisión que no le gustó a los burgueses. El rey convoca a los estados generales para hablar de la crisis. Había un total de 290 personas del clero, 270 personas de la nobleza y 578 personas, en su mayoría burgueses, que representan al pueblo. En este punto ocurre un golpe interno en la Asamblea de los Estados Generales y se transforma en Asamblea Nacional Legislativa. Y para rematar, se hizo una asamblea constituyente, dividida entre jacobinos y girondinos de tendencia liberal. En otras palabras, hubo un golpe de estado por parte de la burguesía. Luego, como bien sabemos, el rey Luis XVI fue guillotinado junto con toda la familia real. Ahora viene la parte que pocos conocen, los horrores de esta revolución. Hubo un cisma provocado por los mismos revolucionarios entre una parte del clero francés y la sede de Roma, porque los revolucionarios querían hacer una religión católica apostólica franco-republicana. Se metieron en Notre Dame y profanaron la catedral, poniendo una estatua de la diosa Razón. Obligaron a todo el clero a formar parte de aquella iglesia cismática, o si no, los guillotinaban. Todo esto en 1789, año en el que de las 300 iglesias que habían en París, solo quedaron 30. Se hizo el reclutamiento forzoso a gran parte de la población para ir a pelear en contra de aquellos países que le declaraban la guerra a la Francia republicana. Frente a estas medidas, varios campesinos de la región de la Vendée se rebelaron e hicieron una contrarrevolución. Se dice que lograron conquistar toda la zona de Betania, y este ejército era liderado por la Charette y el generalísimo Henry de la Rochejacquelin. Posteriormente surgirán unas tropas revolucionarias llamadas las columnas infernales o las columnas luciferinas, destinadas a no solo vencer a los contrarrevolucionarios, sino a exterminar a la población que se encontraba ahí. He visto muchas cifras con respecto al exterminio de la población que se encontraba en la región de la Vendée, pero todas rondan entre 200 y 600.000 muertos en aquel genocidio. Para que se hagan una idea, más o menos 100 veces lo que mató el Tribunal de la Inquisición moderna. Ahora voy a cambiarte un poco la mentalidad con respecto a la Edad Media. Muchos dicen que la Edad Media fue una época oscura por la Inquisición, sin tener en cuenta que no se tienen tantos registros de cuántos murieron en la Edad Media por esta. Pero con los sucesos ocurridos en el siglo XX, debemos estar más seguros que aquel siglo fue mucho más oscuro que cualquier siglo de la Edad Media que no fueran los de la peste negra. En el siglo XX murieron más de 100 millones de personas a causa del comunismo, una ideología generalmente atea, sin contar la Segunda Guerra Mundial y la Primera. Y si tú sigues pensando que la Revolución Francesa fue con el objetivo científico, filosófico, por el siglo de las luces, bla bla bla, lo que tú quieras decir, voy a citarte una serie de filósofos católicos que existían. También te voy a citar un video de padre Javier Rabasi, donde cita a él a Rousseau, creo que era, ¿no? Y no conviene, dice Rousseau, que nadie piense, y menos un católico, porque, estoy citando, el estado de reflexión es un estado contra natura, y el hombre que medita es un animal depravado. Está hablando Rousseau. La libertad, entonces, la verdadera libertad, como dirá Rousseau, estará en obedecer al que suplanta al rey, y no en seguir la monarquía. Eso es, dice él, ser verdaderamente libre. Todo era permitido para quien estuviera con la revolución. Voltaire incluso decía que se podía mentir, cito: hay que criticar a los autores que no piensan como nosotros. Hay que envenenar hábilmente su conducta. Hay que presentar sus acciones
bajo una luz odiosa. Si los hechos nos faltan, hay que exponerlos, fingiendo callar una parte de sus faltas. Todo está permitido contra ellos. Sigue diciendo todo Voltaire. Mostrémoslos ante el gobierno como enemigos de la religión y de la autoridad. Impulsemos a los magistrados a castigarlos. Golpean y escondan la mano. A la menor crítica, a la menor respuesta, aún a la más moderada y cortés, hay que gritar fuertemente. Calumnia, injuria, sátira feroz, tratando a los adversarios de bribones, fugitivos de la cárcel, hipócritas o locos. Fin de la cita. Este es Voltaire. Bueno, ese ha sido el video, gente. Espero que les haya gustado. Y terminamos diciendo: In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen.